El Día de Muertos, una celebración profundamente arraigada en las culturas de México, Guatemala y otros países de habla hispana, es un momento para honrar a nuestros seres queridos que han partido. Se celebra cada año el 1 y 2 de noviembre, coincidiendo con las festividades católicas de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos. Sin embargo, esta festividad va mucho más allá de simples costumbres religiosas. Es una mezcla única de rituales indígenas prehispánicos y prácticas católicas, lo que le da un colorido y simbólico significado para muchas personas. Pero a medida que esta celebración se convierte en un referente cultural, surge una pregunta importante: ¿tiene respaldo el Día de Muertos en la Biblia? Si este tema te ha interesado y quieres profundizar más en reflexiones sobre la vida, la muerte y cómo la Biblia aborda estos temas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Aquí exploramos juntos principios bíblicos, enseñanzas cristianas y cómo aplicarlas a nuestra vida cotidiana. Además, no olvides activar la campanita para recibir las notificaciones de nuestros nuevos videos, y así seguir aprendiendo y creciendo en tu fe. Dale me gusta, comparte este contenido con tus amigos y familiares, y acompáñanos en este camino de conocimiento y reflexión. Te esperamos en los próximos videos. Los orígenes del Día de Muertos son antiguos, remontándose a las civilizaciones prehispánicas de Mesoamérica, como los mexicas, quienes celebraban a la muerte a través de rituales y ofrendas. Estas civilizaciones tenían una visión de la muerte como parte de un ciclo eterno de la vida, donde los muertos continuaban su existencia en otro plano. Tras la llegada de los colonizadores españoles en el siglo XVI, las tradiciones indígenas se fusionaron con el catolicismo, creando lo que hoy conocemos como el Día de Muertos. Así, las prácticas de honrar a los muertos se mezclaron con las enseñanzas cristianas sobre la vida después de la muerte, creando una festividad que celebra tanto la memoria de los fallecidos como su supuesta presencia entre los vivos. Cuando miramos la Biblia, encontramos que no existe ninguna festividad que se asemeje al Día de Muertos. La Escritura no menciona rituales para honrar a los muertos ni prescribe la realización de altares ni ofrendas. De hecho, la Biblia enseña que la muerte es un evento final que debe ser respetado, y que el destino de cada persona se decide al final de su vida. En Hebreos 9:27 se dice: «Y así como está establecido que los hombres mueran una sola vez, pero después de esto viene el juicio». Este versículo enfatiza que no hay un periodo intermedio donde los vivos puedan alterar o influir en el destino de los muertos. En la Biblia, la muerte no se ve como una transición indefinida o un estado intermedio donde las almas puedan ser ayudadas. Al contrario, la Escritura subraya que después de la muerte, viene el juicio. El concepto de que las almas de los muertos pueden regresar o interactuar con los vivos no tiene base bíblica. Los cristianos, según las Escrituras, deben centrarse en vivir de acuerdo con los principios de Dios, ya que su destino está sellado al morir. Jesús enseñó en Juan 5:28-29, «No os maravilléis de esto, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron lo bueno, para resurrección de vida, y los que hicieron lo malo, para resurrección de condenación». Aquí, Jesús aclara que todos serán resucitados y juzgados, pero no en un proceso intermedio que dependa de las acciones de los vivos. Aunque el Día de Muertos ofrece un consuelo temporal para aquellos que buscan mantener vivos los recuerdos de los muertos, la verdadera esperanza cristiana reside en la resurrección. Para los cristianos, la muerte no es el final, sino una transición hacia una vida nueva. En 1 Corintios 15:20-22, Pablo nos recuerda: «Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque así como la muerte entró por un hombre, también la resurrección de los muertos vino por un hombre». La resurrección de Jesús es la base de nuestra esperanza cristiana, ya que Él venció a la muerte y abrió el camino para que todos los que creen en Él también resuciten en el último día. La Biblia usa la metáfora del sueño para describir la muerte, un descanso hasta el día de la resurrección. En 1 Tesalonicenses 4:13-14, Pablo les dice a los cristianos: «Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él». Según la Biblia, la muerte es un estado de reposo, donde las almas de los muertos no están conscientes de lo que ocurre en el mundo de los vivos. No hay ninguna indicación en las Escrituras de que los muertos puedan interactuar con los vivos. Si bien el Día de Muertos refleja una mezcla única de tradiciones indígenas y católicas, otras culturas también han desarrollado rituales para interactuar con los muertos.
Muchas de estas prácticas, como la necromancia o la invocación de los espíritus, están prohibidas en la Biblia. Dios, en su sabiduría, advierte a su pueblo en Deuteronomio 18, 10-12, no se hallará en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni agorero, ni pronosticador, ni hechicero, ni encantador de encantamientos, ni nadie que consulte a los muertos. Esto nos muestra que Dios prohíbe la práctica de intentar contactar con los muertos, ya que solo Él tiene el control sobre la vida y la muerte. Es importante reconocer que el Día de Muertos tiene un valor cultural y emocional significativo para muchas personas, especialmente en las comunidades que celebran esta festividad. Los altares, las ofrendas y los recuerdos de los seres queridos fallecidos representan una manera de mantener viva su memoria y demostrar amor y respeto. Sin embargo, los cristianos deben ser cuidadosos de no dejarse llevar por prácticas que no tienen fundamento en las Escrituras. La Biblia nos llama a honrar a nuestros muertos en espíritu y a enfocarnos en la promesa de la vida eterna en Cristo, no en rituales que buscan mantener una conexión mística con ellos. Una de las tradiciones que rodea al Día de Muertos es la práctica de orar por los muertos. Esta costumbre tiene sus raíces en la creencia del purgatorio, una doctrina que no se menciona en la Biblia. Aunque algunas denominaciones cristianas practican la oración por los muertos, la Escritura enseña que, después de la muerte, el destino de cada persona queda sellado. En Lucas 16, 19-31, Jesús relata la parábola del rico y Lázaro, donde el rico, tras morir, se encuentra en un lugar de tormento y no puede ser ayudado por Lázaro ni por ningún otro ser vivo. Este relato subraya la enseñanza de que, una vez que alguien muere, ya no tiene la oportunidad de cambiar su destino ni puede recibir ayuda de los vivos. La Biblia enseña que todos los seres humanos se presentarán ante el juicio de Dios al final de sus vidas. El juicio final es un tema recurrente en las Escrituras, especialmente en los Evangelios y en las cartas de los apóstoles. En Apocalipsis 20, 12-13 se describe este juicio, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Este juicio es un recordatorio de que nuestras vidas aquí en la tierra tienen un propósito eterno, y que nuestras decisiones tienen consecuencias tanto en esta vida como en la vida venidera. En muchas culturas, las tradiciones juegan un papel fundamental en la vida cotidiana. Estas tradiciones se transmiten de generación en generación y se convierten en una parte integral de la identidad colectiva de un pueblo. Sin embargo, al analizar las prácticas que las personas llevan a cabo dentro de su contexto cultural, es crucial hacer una distinción entre lo que son las tradiciones humanas y lo que nos enseñan los principios bíblicos. Esta diferencia no solo es importante para los cristianos, sino también para cualquiera que busque comprender cómo las escrituras divinas deben influir en nuestras creencias y prácticas, y cómo debemos evaluar las costumbres que heredamos de nuestras culturas. Las tradiciones culturales son aquellas costumbres, rituales, celebraciones y creencias que una sociedad o un grupo de personas considera valiosas y significativas. Estas tradiciones a menudo reflejan la historia, las creencias religiosas, las experiencias y la sabiduría colectiva de un pueblo. Por ejemplo, el Día de Muertos, en muchas naciones de habla hispana, especialmente en México, es una tradición profundamente arraigada que celebra y honra a los muertos, mezclando elementos de las creencias prehispánicas con la religión católica. Este tipo de costumbre tiene un gran significado emocional y cultural, ya que permite que las personas se conecten con sus ancestros y continúen con prácticas que brindan consuelo en tiempos de luto. Sin embargo, es importante reconocer que las tradiciones culturales no siempre están alineadas con los principios bíblicos. Las tradiciones son, por naturaleza, prácticas humanas y, aunque muchas veces están influenciadas por la religión o las enseñanzas espirituales, no siempre reflejan fielmente los mandamientos de Dios. En la historia de la Biblia, encontramos múltiples ejemplos de cómo el pueblo de Dios enfrentó el desafío de distinguir entre las tradiciones humanas y la voluntad divina. Los fariseos, por ejemplo, se aferraban a tradiciones que no siempre eran conforme a la palabra de Dios. Jesús mismo les recriminó por poner las tradiciones humanas por encima de los mandamientos de Dios. En Mateo 15, 3-6, Él les dice, ¿y por qué vosotros también quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Este es un ejemplo claro de cómo las tradiciones culturales pueden entrar en conflicto con los principios bíblicos, y cómo debemos ser cautelosos al seguirlas sin cuestionarlas a la luz de las Escrituras.
Es crucial que los cristianos comprendan que, aunque las tradiciones culturales pueden ser valiosas en un sentido social y emocional, la Biblia es nuestra única autoridad en cuestiones de fe y práctica. Jesús mismo señaló que nuestras costumbres y rituales deben ser examinados y, si es necesario, reformados a la luz de la verdad de las Escrituras. En Marcos 7, 8-9, Jesús dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. En otras palabras, nuestras prácticas religiosas, aunque puedan tener un valor cultural o histórico, no deben contradecir lo que Dios ha enseñado en su palabra. La Biblia nos enseña que, como cristianos, debemos centrarnos en los principios divinos, más que en las costumbres que la sociedad o la cultura nos dictan. Los principios bíblicos nos dan dirección sobre cómo debemos vivir y honrar a Dios, cómo debemos relacionarnos con los demás, y cómo debemos manejar nuestra vida espiritual. Las Escrituras nos llaman a vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios, a amar a nuestro prójimo y a servirle con sinceridad. Esto no quiere decir que todas las tradiciones culturales sean inherentemente malas, sino que debemos ser sabios al evaluar si esas tradiciones están en armonía con lo que Dios ha revelado en su palabra. Un claro ejemplo de cómo las tradiciones pueden entrar en conflicto con los principios bíblicos es el concepto de veneración de los muertos, como es común en ciertas prácticas religiosas y culturales. En muchas tradiciones, el Día de Muertos o rituales similares buscan honrar a los difuntos a través de oraciones, ofrendas y recuerdos. Sin embargo, la Biblia es muy clara en cuanto a la posición de los cristianos sobre los muertos y cómo debemos relacionarnos con ellos. En Lucas 16, 19-31, en la parábola del rico y Lázaro, Jesús muestra que, una vez que una persona muere, su destino es irreversible. No hay indicios en las Escrituras de que los vivos puedan hacer algo por los muertos después de su partida. Además, en Deuteronomio 18, 10-12, se prohíbe expresamente la práctica de invocar a los muertos o consultar espíritus, algo que está relacionado con la práctica de la nigromancia. El cristianismo, entonces, nos llama a entender que la relación con nuestros seres queridos que ya han partido debe basarse en la esperanza de la resurrección y no en rituales que intentan contactar o influir en ellos después de la muerte. Otro ejemplo es la forma en que algunas culturas celebran ciertos festivales religiosos que pueden implicar ritos de adoración a deidades que no son del Dios de la Biblia. Las fiestas, celebraciones o incluso ciertas prácticas de carácter religioso, como el culto a los santos o la veneración de imágenes, pueden ser parte de una tradición cultural muy arraigada, pero estas prácticas pueden contradecir directamente el principio bíblico de que solo se debe adorar a Dios. La Biblia es clara en que la idolatría es un pecado grave, y Jesús mismo nos instruyó a adorar solo a Dios, Mateo 4:10. Por tanto, si una tradición cultural incluye la adoración de ídolos o la veneración de figuras que no son Cristo, los cristianos deben rechazar esas prácticas, independientemente de su significado cultural o emocional. Además, el cristianismo tiene una perspectiva única sobre el pecado y la redención que difiere de muchas tradiciones culturales. En muchas culturas, el pecado se entiende como una transgresión contra normas sociales, pero la Biblia enseña que el pecado es una ofensa directa contra Dios. La salvación en el cristianismo no se logra por medio de la obediencia a las tradiciones humanas, sino a través de la fe en Jesucristo y su sacrificio en la cruz. Efesios 2, 8-9 nos recuerda que, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por lo tanto, cualquier tradición que intente ofrecer un medio alternativo de salvación, ya sea a través de rituales, obras o sacrificios humanos, está en contradicción con el principio bíblico de que solo a través de Cristo tenemos la salvación. Es importante destacar que las tradiciones culturales pueden ser muy poderosas, ya que están profundamente entrelazadas con la identidad de las personas. Sin embargo, los cristianos están llamados a tener un compromiso más profundo con los principios de la palabra de Dios que con cualquier costumbre o tradición humana. Como dijo Jesús en Mateo 15:9, en vano me honran, enseñando como doctrinas los mandamientos de los hombres. Aquí, Jesús señala que cuando nuestras costumbres y enseñanzas no están basadas en la palabra de Dios, sino en normas humanas, nuestras prácticas pierden su valor espiritual real. Al final, la verdadera transformación que los cristianos deben experimentar no proviene de seguir una tradición cultural, sino de someterse a la autoridad de las Escrituras y vivir conforme a los principios que Dios ha establecido. El cristiano que busca honrar a Dios no debe aferrarse a costumbres que no estén enraizadas en la verdad bíblica, sino que debe buscar siempre alinear su vida con los principios de la palabra de Dios.
Jesús dijo en Juan 14:6, Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Esta declaración subraya que, en última instancia, es la obediencia a los principios de Dios lo que nos llevará a la vida eterna, no la adhesión a tradiciones culturales que puedan desviarnos de la verdad. En resumen, la diferencia entre las tradiciones culturales y los principios bíblicos es una distinción fundamental para los cristianos. Las tradiciones son valiosas dentro de su contexto cultural, pero nunca deben ser colocadas por encima de la palabra de Dios. La Biblia es nuestra guía suprema para la vida, y al vivir conforme a sus enseñanzas, los cristianos pueden encontrar una verdadera paz y esperanza, sabiendo que están honrando a Dios de la manera que Él ha ordenado, no de la manera que las tradiciones humanas dictan. Es importante recordar que las tradiciones pueden ser cambiantes y variables, pero la verdad de las Escrituras es eterna y verdadera. Por lo tanto, nuestra principal responsabilidad es vivir bajo los principios bíblicos, siempre buscando agradar a Dios por encima de cualquier costumbre o rito cultural. La muerte es, sin duda, uno de los grandes misterios de la vida humana y un tema que genera temor, ansiedad y, a menudo, desesperación. Para muchas personas, la idea de la muerte es aterradora, ya que representa lo desconocido, el final de todo lo que conocen y aman. En muchas culturas, la muerte es vista como una separación irreversible y, por lo tanto, se le teme y se busca evitar a toda costa. No es raro que las personas traten de aplazarla, ignorarla o vivir con la falsa esperanza de que la muerte puede ser eludida a través de ciertos rituales o creencias. Sin embargo, desde una perspectiva cristiana, la muerte no debe ser vista con miedo, sino comprendida como una transición, un paso necesario hacia una nueva realidad. El temor a la muerte surge principalmente del desconocimiento y la incertidumbre. La muerte es la última frontera que todos los seres humanos deben cruzar, y muchos se sienten inseguros respecto a lo que hay más allá de esa frontera. El cristianismo, sin embargo, nos invita a ver la muerte desde una perspectiva diferente, no como un final definitivo, sino como una transición hacia una vida eterna en la presencia de Dios. La muerte, en este sentido, se convierte en un umbral que marca el paso de lo temporal a lo eterno, del sufrimiento y las limitaciones de esta vida a la perfección y la plenitud de la vida en Cristo. Jesucristo mismo abordó la muerte con una perspectiva radicalmente distinta. En el Evangelio de Juan, Jesús dijo, Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Este versículo resume perfectamente la esperanza cristiana frente a la muerte. Para el creyente, la muerte no es el fin de todo, sino el comienzo de una nueva fase de existencia. Jesús nos asegura que, aunque el cuerpo muera, el alma continuará viviendo. Él mismo pasó por la muerte, y a través de su resurrección, nos ha mostrado que la muerte ha sido vencida. A través de su sacrificio, los cristianos tienen la certeza de que la muerte no tiene la última palabra. Pablo, el apóstol, también escribió sobre esta transformación en su carta a los Corintios, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria, 1 Corintios 15:54. Este versículo nos ayuda a entender que, para los creyentes en Cristo, la muerte es solo una transición hacia una existencia eterna, transformada y gloriosa. La muerte no es vista como una derrota, sino como una victoria, ya que Cristo ha conquistado la muerte y, a través de él, los cristianos también participan de esa victoria. En lugar de temer la muerte, los cristianos deben entenderla como el último paso hacia la promesa de una vida nueva, libre de dolor, sufrimiento y las limitaciones del mundo presente. La Biblia enseña que, para aquellos que están en Cristo, la muerte es como un descanso. En 1 Tesalonicenses 4, 13-14, Pablo consuela a los creyentes que han perdido a sus seres queridos al decir, pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Aquí, Pablo utiliza la imagen del sueño para describir la muerte, un descanso temporal hasta la resurrección final. Los muertos duermen en Cristo, y en el momento señalado por Dios, serán despertados para una nueva vida. Este concepto de la muerte como descanso es profundamente reconfortante, ya que nos recuerda que nuestros seres queridos que han partido están en la presencia de Dios, esperando la gloria futura. Además, este entendimiento de la muerte como transición nos permite vivir con una perspectiva diferente en cuanto a la vida.
En lugar de vivir con miedo o con un afán de evitar la muerte a toda costa, los cristianos están llamados a vivir con la esperanza de que, al final de nuestros días, seremos recibidos por Dios en su reino eterno. Esta esperanza transforma nuestra actitud hacia la vida misma, dándonos la libertad para vivir de manera plena, sin la carga del miedo a la muerte. Sabemos que nuestra vida tiene un propósito eterno, y eso nos da un sentido de paz y propósito aún en medio de las dificultades y los sufrimientos de esta vida. En el contexto del Día de Muertos, esta comprensión cristiana de la muerte nos invita a recordar a nuestros seres queridos con gratitud y esperanza, no con tristeza o desesperación. Si bien es natural extrañar a aquellos que han partido, como cristianos podemos vivir con la seguridad de que, en Cristo, la muerte ha sido derrotada. El Día de Muertos, entonces, puede convertirse en un recordatorio de la esperanza que tenemos en la resurrección, más que una oportunidad para mantener a los muertos en nuestra memoria de una manera que los impida descansar en paz. La muerte, como transición, también nos recuerda la fragilidad de la vida humana. El Salmo 90 horas y 12 minutos dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Esta sabiduría se refiere a vivir con una conciencia de nuestra temporalidad y la certeza de que nuestras vidas tienen un propósito que va más allá de la muerte. Vivir con esta perspectiva nos permite enfrentar la muerte no con desesperación, sino con la confianza de que nuestra existencia no termina con la muerte física, sino que continúa en la eternidad con Dios. Al entender la muerte como una transición, los cristianos también son llamados a vivir con un enfoque en lo eterno. Jesús nos enseñó en Mateo 6, 19-21, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Esta enseñanza subraya que, mientras vivamos en esta tierra, nuestras prioridades deben estar alineadas con los valores del reino de Dios. Vivir con la esperanza de la vida eterna nos da una perspectiva más profunda sobre cómo valoramos nuestras relaciones, nuestro tiempo y nuestros recursos. Vivir con la eternidad en mente nos invita a centrarnos en lo que realmente tiene valor y a vivir de manera que honremos a Dios en todo lo que hacemos. En conclusión, la muerte, lejos de ser un final aterrador, es una transición hacia una nueva vida, libre de dolor y sufrimiento. Como cristianos, nuestra esperanza no está en evitar la muerte, sino en comprenderla como un paso necesario hacia la plenitud de la vida que Dios ha prometido a aquellos que creen en Él. Jesús ha vencido la muerte y nos ha abierto el camino hacia la resurrección. Por lo tanto, debemos vivir nuestras vidas con la certeza de que, al final de nuestro viaje en este mundo, seremos llevados a una existencia gloriosa junto a Dios. La muerte no debe ser temida, sino aceptada con fe y esperanza, como el paso final que nos lleva a la vida eterna. Aunque el Día de Muertos es una celebración profundamente significativa para muchas personas, desde una perspectiva cristiana, no es una festividad que tenga un mandato bíblico. La Biblia nos enseña que los muertos no pueden ser influenciados por las oraciones de los vivos, ni debemos intentar contactar con ellos. En cambio, los cristianos deben enfocarse en la esperanza de la resurrección, que se encuentra en la promesa de Jesucristo. A medida que nos acercamos a este Día de Muertos, es importante reflexionar sobre nuestra propia vida y nuestras propias creencias en la resurrección. Debemos honrar a nuestros seres queridos con amor y respeto, pero siempre recordando que nuestra esperanza no está en mantener vivos los recuerdos de los muertos, sino en la vida eterna que Cristo nos ofrece. Por último, el Día de Muertos, aunque culturalmente significativo, debe llevarnos a la reflexión sobre nuestra propia muerte y el estado de nuestra alma. En lugar de tratar de invocar a los muertos o realizar rituales que intenten cambiar el destino de los que han partido, debemos centrarnos en vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, aprovechando el tiempo que tenemos en esta vida para amar, servir y buscar su presencia. La verdadera victoria sobre la muerte no está en las prácticas humanas, sino en la resurrección prometida por Cristo, quien, al vencer la muerte, nos da la certeza de que, en Él, la muerte ha sido derrotada.